comunicación. Ofrece herramientas de comunicación síncrona y asíncrona. Y ahorra costos y desplazamiento. Uno de los desafíos para el docente bajo esta modalidad de educación en línea es el dominio o desenvolvimiento en el mundo de las tecnologías de información y comunicación. Y una característica que el docente debe de tener en esta modalidad de educación es ser inclusivo y pensar que no todos tienen las mismas oportunidades y facilidades debido a que existen estudiantes con problemas de conexión o simplemente sin recursos, los cuales no pueden adquirir el material necesario para trabajar y estudiar en línea. Presentamos la metodología. La investigación realizada se enmarca en la metodología de investigación cuantitativa no experimental de carácter explicativo y descriptivo, lo que permitió el análisis y diagnóstico de la situación de estudio. Nuestra población para esta investigación estuvo integrada por el total de docentes que impartieron las materias de fundamentos de programación y estructura de datos en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales durante el periodo de agosto-diciembre del 2020 en los 7 institutos tecnológicos descentralizados del estado de Zacatecas. El instrumento que utilizamos fue una encuesta digital dirigida a los docentes de nuestra población. En los resultados vamos a analizar 4 puntos, que son los problemas presentados durante la implementación de la educación virtual, las experiencias de los docentes en la implementación de la educación virtual, las prácticas docente virtual y retos. Los problemas que se presentaron durante los cursos se muestran en la siguiente figura. Ahí, con un 94.4%, el problema de conexión por ubicación geográfica fue el que se dio más, seguido de problemas de adaptación por el trabajo a distancia y problemas de conexión por cuestiones económicas. Las experiencias que tuvieron los docentes durante la implementación de la educación virtual fueron las siguientes. El 50% de los docentes encuestados expresaron buena experiencia en la implementación de esta modalidad. Ellos comentaron que se dio atención más personalizada en grupos pequeños, se tuvo muy buena comunicación con los alumnos para realizar las prácticas, se les explicó de la misma manera que de forma presencial y es posible trabajar las materias de programación de forma virtual porque se obtuvo buen aprovechamiento. Sin embargo, el 43% de los docentes mencionaron que la implementación de la educación virtual fue complicada para los estudiantes. Se invirtió más tiempo en asesorías, el avance fue más lento en los temas, no pudieron ver todos los ejemplos que veían de forma presencial, los contenidos de las materias no se vieron con el grado de complejidad requerido y a los alumnos se les dificultó trabajar en casa por las condiciones en que recibieron las clases. Otra sección dentro de los resultados fue la práctica docente virtual y bueno, en esta sección nos centramos para ver todo lo que los docentes realizaron y utilizaron para poder cumplir con sus materias. Y bueno, lo primero que presentamos aquí son los recursos que utilizaron los docentes para poder mantener la comunicación con los estudiantes. Y bueno, ellos principalmente nos mencionan que utilizaron el WhatsApp, la plataforma institucional y el correo electrónico, siendo el WhatsApp el que todos utilizaron. También preguntamos a los docentes sobre las plataformas institucionales o los ambientes educativos virtuales utilizados. Y bueno, pues ellos nos dijeron en su gran mayoría que utilizaron a Moodle con un 66.7%. Hubo otros que utilizaron Microsoft Teams, Classroom y School. Preguntamos también las razones principales por las que ellos utilizaron estas plataformas. Y bueno, principalmente nos dijeron que porque eran fáciles de utilizar, porque eran gratuitas, porque contaba con todas las funcionalidades para administrar una plataforma y porque podía integrarse con otras aplicaciones. También preguntamos sobre las herramientas utilizadas para poder establecer la comunicación virtual síncrona y ellos nos dieron 3 herramientas que utilizaron. La que más se utilizó fue Meet,
con el 60%. También se utilizó Zoom con un 33% y Microsoft Teams con un 22%. También se preguntó las razones principales por las que utilizaron estas herramientas, y la principal razón pues fue porque son fáciles de utilizar, seguida de que son gratuitas y que cuentan con funcionalidades como la grabación, el pizarrón interactivo, y además de consumir pocos recursos. En la siguiente gráfica preguntamos nosotros, para que llevaran a cabo las clases virtuales de manera síncrona o estar en contacto con los alumnos, ¿cuánto tiempo del asignado de manera semestral a la materia se dedicó a tener un contacto directo con los alumnos? El 27.8% mencionó que entre el 81 y 100% del tiempo asignado a la materia lo utilizaba para estar en contacto con sus alumnos. El 27.8% entre un 61 y 80% del tiempo asignado a la materia, y el 16.7% entre el 61 y 80% que se le asignó a la carga académica. En la siguiente figura se muestra el uso que se le dio a las herramientas para la comunicación síncrona. Principalmente menciona que era para explicar los temas de los contenidos de la materia, seguido de asesorías o brindar asesoría directamente a los alumnos, realizar ejercicios prácticos y también evaluaciones. Los recursos utilizados para la impartición de los cursos virtuales pues se observan en las siguientes figuras. Los más sobresalientes pues eran las presentaciones, videos y libros electrónicos. También pues algunos manuales de práctica. En la figura 10 se muestran las herramientas que utilizaron los docentes para la creación de videos para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 38.9% de docentes utilizaron Camtasia Studio para la elaboración de sus videos, y otros docentes utilizaron QuickTime Player, y algunos hicieron grabación de su clase durante sus reuniones con los estudiantes. En la figura 11 se muestra la finalidad que se le dio a los videos. El 94% de los docentes elaboró videos para la explicación de ejercicios prácticos y el 88% para la explicación de temas. En la figura 12 se muestran las herramientas que utilizaron los docentes para la creación de sus presentaciones. Aquí la mayoría de docentes pues utilizó PowerPoint, pues es una herramienta muy utilizada, famosa, pero sin embargo sí hubo un docente, bueno, algunos que utilizaron otras herramientas como Prezi, Emails, Powtown, entre otras. Y en la figura 13 se muestran las herramientas que utilizaron los docentes para evaluar a sus estudiantes. La herramienta que utilizaron, la que más se utilizó para la evaluación de los alumnos, fueron las plataformas educativas con un 88.9% y seguido de Google Forms. Muy bien, otra parte de los resultados que vamos a presentar son los retos. Ya derivado de la experiencia de los docentes en sus clases virtuales, pues preguntamos cuáles eran los retos que ellos consideraban como los más importantes, y fueron los siguientes: contar con internet, infraestructura y equipamiento para la implementación de las clases virtuales. Otro reto que mencionaron fue generar materiales didácticos atractivos, y también fue muy mencionado mantener la motivación de los estudiantes a través de ejercicios para desarrollar la lógica, resolviendo los problemas de compilación de forma individual. Como conclusión, pues la educación virtual en tiempos de COVID-19 en las materias de programación significó para los docentes una experiencia nueva, superando las dificultades en el uso de plataformas digitales, herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, y elaborando materiales didácticos atractivos para los estudiantes. Los docentes comprendieron que la tecnología de la información y la comunicación ofrece nuevas oportunidades de aprendizaje en una sociedad interconectada. Aquí tenemos algunas referencias que nos apoyaron en esta investigación. Y pues no sé si tengan alguna pregunta o comentario.
Muchísimas gracias a los tres. Agradecemos su presentación. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta, de favor? Si es así, puede encender su micrófono. Gracias. ¿No? Bien, yo sí tengo algunas preguntas y digamos inquietudes, ¿verdad? Ustedes, por el título de su trabajo, pues les interesaba pues monitorear, ¿no? Cómo se estaba dando la enseñanza de la programación, ¿cierto? ¿Verdad? Sin embargo, vemos que nos presentan ustedes, pues, las plataformas que se utilizaron y demás, ¿no? En algún momento pudieron, ya sea por alguna encuesta o cualquier otro instrumento de evaluación, ya sea pues cuantitativa o cualitativa, saber, al menos en la institución en la que llevaron a cabo este estudio, ¿qué tanto se cumplió con el objetivo de la enseñanza de la programación? Se encuestó a todos los tecnológicos descentralizados del estado de Zacatecas. Uh-huh. Se pidió, o la finalidad era conocer las experiencias, en particular de los docentes, de toda la bueno, todo esto cambiante que se dio y cómo se enfrentaron a esos retos, ¿no? A la parte de que un día para otro nos mandaron a casa y cómo las materias de programación lograran esos objetivos. Una pregunta así tan abierta de ver si los objetivos se lograron, pues no la palpamos, pero sí nos hicieron saber que sí estuvo un poco limitado el hecho de los ejercicios prácticos que se plantean desde un principio. No se logró dar todos por la modalidad. A lo mejor si daban cierta cantidad, pues al ser virtual se limitó esta parte. Sí mencionaron que en los grupos pequeños sí se podía dar una atención más personalizada a los alumnos y así poder brindarle esa asesoría para poder sacar de dudas al alumno. El logro de los objetivos así tal cual, de los planes de estudio, pues no. Sí. Pues bueno, la experiencia, preguntamos sobre sus experiencias y sí presentamos los porcentajes. Estaba poquito más cargado los porcentajes hacia la parte positiva de si se cumplió o no, con un 57% o 53%, no me acuerdo bien, ahorita lo podemos ver en la presentación, contra un 40 y tantos por ciento. Entonces, ligeramente se ve más los comentarios más positivos, tuvieron experiencias poquito más positivas que negativas. En la parte de experiencia lo presentamos. 57 expresaron buena experiencia. Y bueno, pues ahí es donde ellos nos explican por qué fue buena experiencia. Y lo que salta ahorita la maestra, pues es que no se pudo cumplir. Entonces estuvo ligeramente más cargado a lo positivo que a lo negativo. Ok, muchas gracias. Con respecto a los tiempos efectivos, digamos, de sesiones de clase, ¿tuvieron ese dato recabado? Es decir, de las horas que normalmente debieron de haberse dado, si hubiéramos estado en actividades presenciales. Ahora con esto, ¿no? Que nos vimos obligados a una enseñanza en línea. Esos tiempos, sí los pudieron, monitorear, o sea, efectivamente, ¿cuánto tiempo del que marcaba el plan de estudio se estaba utilizando con las plataformas? Sí, en esta gráfica se presenta, por lo regular, el sistema tecnológico se asigna horas semanales. A la semana se daba cierta cantidad de horas y pues ahí se ve que el 27.8% invirtió entre el 81 y 100% de esas horas a impartir clases. Algunos tecnológicos mencionaron que sí, el 100% lo hacían como si fuera presencial, ¿no? O si tenía 2 horas, 5 horas a la semana, las 5 horas se conectaba con el grupo para impartir la materia. Bueno, pero ahí están más palpados los porcentajes, ahora sí en todos los sistemas tecnológicos. Ok, bien.
siempre son interesantes este tipo de estudios en el ámbito educativo porque, pues, creo que están de acuerdo, en mi opinión, se busca, ¿no? Siempre mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y pues realmente ahorita que nos vimos forzados a entrar pues a un mundo totalmente digital de la enseñanza, pues estamos viendo, ¿no? Todas las oportunidades que nos ofrecen estas herramientas, pero también, ¿no? Las limitantes que tenemos con respecto a la capacitación, ¿no? Tanto de docentes como de los propios alumnos, ¿no? Entonces es allí donde tal vez como cuestión complementaria en su estudio pudiéramos haber visto qué tan capacitados estaban los docentes para poder emplear este tipo de herramientas de manera eficaz, ¿no? Ya no digamos efectiva, ¿no? De manera eficaz. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por su presentación y a continuación procedo con la entrega de su reconocimiento. El Centro de Investigación en Matemáticas AC y la Universidad Tecnológica de Torreón otorgan el presente reconocimiento y agradecimiento a Elvia Lara, Josefina García y J. Jesús Minero por su valiosa participación en el Congreso Internacional SIMS 2021 con su artículo Teaching Programming at a Distance in Times of COVID-19 in the State of Zacatecas. SIMS se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Torreón, Coahuila, México, del 20 al 22 de octubre de 2021. Firman Raúl Martínez Hernández, rector de la Universidad Tecnológica de Torreón, Hugo Montoya Díaz, presidente de Cañete, Coahuila, Durango, y Yesrel Mejía Miranda, presidente del SIMS. Muchísimas gracias por su participación. Esta constancia la estarán recibiendo por correo. Gracias. Gracias. Continuamos con nuestra siguiente ponencia. No sé si se encuentre en la sala Joana Elizabeth. Si es así, ¿me lo puedes indicar, Joana, para presentarte? Bien. No sé si antes de la desconexión se hubiese encontrado Joana, pero bueno, de momento no se encuentra. Pasamos a nuestra siguiente ponencia y al final volveré yo a preguntar si se encuentra Joana para darle oportunidad de presentar. Leticia, ¿me indicas por favor si te encuentras lista para presentarte, por favor? Claro que sí, doctor rector. Aquí estamos. Sí, ok, muchas gracias, Leti. Bien, pues en este siguiente artículo les menciono, yo soy también uno de los autores y se encuentra aquí pues la doctora Leticia Dávila, quien nos va muy amablemente a presentar el artículo. Gracias, Leti, y por favor, preséntanos el artículo titulado Enhancement to Test Case Prioritization by Software Architecture. Muchas gracias, Leti. Adelante, puedes compartirnos tu pantalla. Gracias. Bueno, en este caso ya la estoy compartiendo, no sé si se ve. Sí, vemos perfecto, Leti. Gracias. Ok. Bueno, en este caso nosotros hemos trabajado en la mejora de la priorización de casos de prueba mediante la arquitectura de software. Como bien lo comenta el doctor Héctor Rafael Orozco Aguirre, la doctora Marisela Quintana López y una servidora, la doctora Leticia Dávila Nicanor, junto con nuestro egresado de maestría Abraham Banda Madrid, hemos trabajado en este enfoque. Somos del Centro Universitario Guayen Valle de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Lo que vamos a ver a continuación es la introducción, la motivación, el trabajo relacionado, nuestro enfoque propuesto que contiene 3 aspectos importantes. Este enfoque aplicado a un caso de estudio, que es un sistema que se denomina BANC. También lo aplicamos en un segundo caso de estudio, que es un sistema planeador de pruebas, al cual de manera corta le denominamos entorno. El análisis de resultados y las conclusiones. Bueno, nosotros cuando estamos haciendo pruebas, en la realidad lo que sucede es que al final
es una de las etapas finales. Entonces llegamos ya con algunos de los recursos pues ya minados, poco tiempo, ya nos queda menos presupuesto, y en este sentido, cuando tenemos miles o millones de pruebas que ejecutar, la pregunta es, ¿qué es lo primero que tenemos que empezar a probar? Esto ha sido una de las grandes preocupaciones que ha estado detonando muchas investigaciones en este sentido. Y bueno, en este caso, el enfoque de la priorización de casos de prueba precisamente sirve para establecer un orden que intenta mejorar la efectividad de algunas propiedades deseables, como por ejemplo la tasa de detección de errores o la optimización de esos recursos que en un momento dado, pues ya tenemos cortos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a trabajar sobre este tema y bueno, algunas de las técnicas se han enfocado en la selección de casos de prueba. Es diferente porque la selección solamente toma un conjunto de ese universo de pruebas que se deben de realizar, hipotéticamente. En este caso, la priorización de casos de prueba toma todo el conjunto, trata de tomar todo el conjunto y de establecer un orden, de establecer qué es lo que hay que evaluar primero, sin dejar de lado todo lo que se tiene que evaluar del sistema. En este sentido, eh, muchos de estos estudios han estado en función de la etapa de prueba. Sin embargo, de acuerdo a un estudio que se hace en la Universidad de Carnegie Mellon por Getter, junto con una compañía alemana, nosotros podemos observar que el origen de los fallos se da en las primeras etapas del proceso de desarrollo de software. Así, por ejemplo, el 10% está en los requerimientos, el 40% está en la parte del diseño y posteriormente el otro 50% se encuentra en la codificación. Sin embargo, detectar estos fallos, bueno, pues es hasta la fase de pruebas, hasta que estamos haciendo las pruebas funcionales, las pruebas unitarias o las pruebas integrales. En este sentido, se encuentran estos fallos, el 25%, en estas pruebas unitarias o funcionales o en esta integración de pruebas de sistema en estas pruebas. Y la detección de fallos, como vemos en las etapas anteriores, pues es muy pequeña, del 3, del 5, del 7%, es muy, muy pequeña en este sentido. Sin embargo, cuando vemos el costo por fallo, en las etapas iniciales, pues es un costo muy pequeño. Es aproximadamente menos en la fase de requerimientos de 1000 marcos alemanes. En la fase de diseño igual, es menos de 1000 marcos alemanes, igual en la fase de codificación. Sin embargo, si nos vamos a la fase de pruebas unitarias, ya se eleva. Ya nos vamos a 6000 marcos alemanes aproximadamente por error. Pero si nos vamos a la parte de la integración del sistema en esta parte de pruebas, pues ya se eleva a 12,000 marcos alemanes. Pero si nos vamos ya a la puesta de operación, es muy costoso, o sea, se va hasta 20,000 marcos alemanes aproximadamente, de acuerdo a este estudio, cada error que no se ha detectado. Entonces, nosotros decidimos tomar la fase de diseño para hacer el estudio. Y bueno, en este sentido, Murjik y Paneai hicieron un trabajo muy interesante precisamente para establecer cómo andamos en esta parte de priorización de casos de prueba. Muchos de los trabajos están enfocados en algoritmos de priorización, en este caso criterios de cobertura, identificación de propiedades esenciales en los programas y sobre todo una preocupación por esta parte del contexto de operación en donde se hacen estas pruebas, los contextos reales. El Baum en este caso se enfoca en la efectividad y también en el costo de evaluar el código fuente. Es muy costoso hacer priorización. En el trabajo de Mirará se evaluaron 10 técnicas de priorización y para ello se utilizaron redes bayesianas. En este caso se utilizaron métricas como fueron el número de fallos, el número de casos de prueba, líneas de códigos, número de clases, etcétera. Ellos logran buenos resultados, sin embargo establecen que este factor de las métricas que se van a utilizar para proyectar estos estudios, para analizar estas arquitecturas, estos sistemas, pues es muy importante y dan la recomendación de trabajar más en relación de encontrar cuáles son las propiedades adecuadas que se deben de tomar en cuenta para hacer este tipo de estudios. En este caso, Santosh y Rator, pues justamente toman esto que comenta el trabajo anterior
Y bueno, ellos encuentran que la complejidad ciclomática, el acoplamiento, el tamaño y para el caso de los sistemas orientados a objetos, la herencia son propiedades importantes que se deben de evaluar. En este caso, nuestra propuesta está basada en el desarrollo de un modelo determinístico a través de la técnica de grafos y del análisis de la arquitectura del diseño. Así, nosotros denominamos al modelo grafo de complejidad arquitectónica, que va a ser evaluado, va a ser analizado mediante las propiedades de complejidad y acoplamiento. En este caso, el grafo de complejidad arquitectónica es la proyección de la relación de las clases, de los componentes del sistema que se está evaluando. Así los nodos van a representar estas clases, estos componentes, y los vértices nos indican las relaciones existentes entre las clases. Entonces, el grafo se va a ponderar mediante la métrica de complejidad ciclomática, que en este caso es una métrica que se toma cuando el sistema está en reposo. Aquí la ventaja que se tiene con este enfoque es que incluso no es necesario ni siquiera tener la codificación del código, solamente con el diseño de los algoritmos es suficiente para generar esta métrica y para establecer estos valores que se requieren para ponderar el grafo. Una vez que tenemos el grafo construido, para localizar los casos de prueba, aplicamos algoritmos de recorrido. En este caso, el algoritmo de recorrido que utilizamos fue el de Floyd-Warshall. Y bueno, en este sentido, hacemos una inferencia. Las últimas secuencias que va encontrando el grafo para nosotros son las más complejas, son las más pesadas, entonces son las más complejas. Y así es como vamos ordenando en una primera instancia estos casos de prueba que se van localizando a través de este enfoque. Sin embargo, ya para establecer la priorización de estos casos de prueba, una vez que tenemos las secuencias localizadas, tenemos los componentes que integran esas secuencias, tenemos la complejidad ciclomática de cada uno de esos componentes y asentamos lo que es el acoplamiento mediante la métrica CBO. Entonces, nosotros ahí ya tenemos dos propiedades que son importantes en el diseño del sistema, pero que en un momento dado no podemos revolver. Es como si tuviéramos peras y manzanas de un mismo jardín. Entonces, aquí lo que hacemos es establecer un análisis mediante el factor de correlación de Spearman. En este caso, este factor de correlación de Spearman indica que si tenemos valores cercanos a -1, pues muestran una asociación débil, una asociación que no es adecuada. Para nosotros es una calidad baja en el caso de prueba que estamos analizando. Y si en este caso el valor está cercano a +1, ya indica que se tiene una buena relación, y aquí para nosotros sería que se tiene una mejor calidad en este caso de prueba. Y bueno, al momento de aplicar este enfoque, nosotros tomamos a un sistema que es el que en nuestra universidad toman como base para hacer lo que es la capacitación en Java, algunas de las empresas que vienen a hacer esta capacitación con nuestros alumnos. Y bueno, es un sistema muy sencillito de 6 clases, que bueno, se transforma en este grafo cuando aplicamos esta técnica, lo ponderamos con complejidad ciclomática. Y entonces, cuando aplicamos el algoritmo de Floyd-Warshall, obtenemos 36 rutas, 36 secuencias, 36 casos de prueba. Y bueno, nosotros aquí podemos ver en la tabla en los vértices visitados, pues que nos muestran los componentes que en un momento dado, las clases que en un momento dado se están relacionando en cada uno de los casos. Se ve ya después de que se tienen los casos descubiertos, los casos de prueba descubiertos y ordenados de acuerdo al valor de complejidad ciclomática, entonces ya sentamos en cada uno de los componentes, en cada una de las secuencias, el CBO. En este caso, con estos dos datos, nosotros ya podemos aplicar el factor de parametrización, en este caso, el coeficiente de correlación de Spearman. Y en este sentido, bueno, podemos obtener, aquí en la tabla quizás se ve poco, pero aquí en la gráfica se puede observar cómo es la dispersión, en esta gráfica de dispersión. Aquí nosotros podemos observar situaciones interesantes. Por ejemplo, vemos que la mayoría de nuestros casos oscilan en un valor de 0 a +1.
Entonces, esto nos está indicando que la calidad del sistema es adecuado. En este sentido, vemos que menos casos están oscilando de 0 a -1. Aquí un caso bien interesante fue el caso de pruebas número 20. De acuerdo a la complejidad ciclomática, ocupaba el número 20 entre 36 casos descubiertos. Entonces, bueno, pues estimábamos que no era tan crítica, no era tan crítico este caso. Sin embargo, cuando ya aplicamos lo que es la parte de acoplamiento, vemos que llega a niveles de -1 prácticamente. Entonces se vuelve el primer caso que se tiene que evaluar. Cambia drásticamente su posición y se va al primer lugar de evaluación en nuestra tabla de priorización. Y bueno, en este caso, esto es con un sistema pequeño. Nosotros pensamos que, bueno, es normal porque es un sistema que normalmente se ha estado utilizando justamente para el propósito académico, el propósito de enseñanza. Nos vamos entonces ahora a evaluar un sistema que se desarrolló aquí mismo por un alumno de licenciatura, que es el sistema planificador de pruebas que denominamos entorno. Este sistema ya tiene 96 clases. En este sentido, este es el grafo que tenemos. Ahí se le asientan todo lo que es los valores en las aristas de la complejidad ciclomática. Aplicamos el algoritmo de Floer-Warshall y obtenemos más de 8,000 rutas. Aquí se presentan algunas, pero son aproximadamente 8,440 o 90 y algo de rutas que se obtienen, que realmente son los casos de prueba. Entonces, asignamos lo que es el acoplamiento, igual obtenemos el parámetro de priorización. Y, aquí vemos que se nos va, nos trae datos, pues, que nos hacen ver que el sistema está mal, porque muchos de los casos de prueba están oscilando entre un valor de 0 y -1, y la minoría de los casos está oscilando entre un valor de 0 y +1. Entonces, aquí lo que estamos infiriendo es que la calidad del sistema, pues, es baja. Habrá que revisarla, y si queremos empezar a revisar, bueno, pues tenemos cada uno de los casos con toda la secuencia de componentes de clases, en este caso, que están activas y que están reportando estos valores. Bueno, en el análisis de resultados, nosotros lo que comentábamos, lo que observamos es que, bueno, lo vimos con el primer caso, que había descubierto un conjunto de secuencias, y la número 20, solamente con una métrica, pues ocupaba eso, la posición número 20, pero cuando ya se evalúa la relación de las dos métricas, se va a la primera posición. Cuando conjuntamos lo que es el acoplamiento con la complejidad ciclomática, se va a la primera posición. Lo mismo sucede con el caso número 28. Ocupaba el número 28 solamente con la complejidad ciclomática, y cuando se le aplica lo que es la parte de acoplamiento, se va al número 6. Entonces, bueno, esto es muy interesante. Sí, sí hay que tomar en cuenta un conjunto de propiedades, como bien nos comentaban los autores cuando nosotros hablábamos del trabajo relacionado. Y en el caso, del segundo caso, no, pues ahí estamos así como que tenemos que trabajar mucho más en este caso, porque estamos observando que prácticamente el 39% de los resultados que nosotros obtuvimos, pues muestran una relación muy débil. Y bueno, aquí hay que trabajar mucho en lo que es la calidad del sistema, pero al final de cuentas, nosotros vemos que la técnica que estamos aplicando, pues para los resultados que estamos obteniendo es efectiva, porque podemos visualizar incluso con los diagramas de dispersión, pues cómo está la calidad en términos generales de la arquitectura del diseño. ¿Qué es lo que en este caso concluimos? Bueno, de entrada, es importante esta parte de priorización de los casos de prueba para la parte de previsibilidad. En este sentido, es una guía para establecer por dónde vamos a empezar a hacer pruebas, y sobre todo cuando los recursos se nos han agotado o están minados. Bueno, aquí esta parte es muy importante. En este caso, muchas de las técnicas propuestas tienen un enfoque aleatorio. Nosotros no, nosotros tenemos un enfoque determinístico.
porque estamos en este caso abordando la arquitectura del sistema. Y bueno, finalmente, en este caso, vemos que a medida que el sistema crece, es muy importante ir integrando métricas. Lo que observamos con la parte de la complejidad ciclomática en los dos casos es que en el caso más chiquito, pues tenía valores que se podían priorizar, era fácil de priorizar, pero ya con el sistema que se tiene más grande, con el cual se obtienen más de 8,000 secuencias, vemos que hay muchos valores que son muy similares, grandes bloques que son muy similares, entonces no se podría priorizar con una sola métrica. Cuando aplicamos la segunda métrica, es cuando ya vemos que sí ya es más fácil hacer una priorización. Y bueno, en este caso, esta técnica y en general nos brindan escenarios que nos permiten tomar decisiones tempranas, que nos permiten en un momento dado corregir desde el diseño, y esto pues nos beneficia mucho si recordamos esta gráfica que nos presentaba la Universidad de Carnegie Mellon en relación del costo por fallo. Y bueno, esto es lo que hemos trabajado, estas son algunas de nuestras referencias y por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, Leti, por la presentación. ¿Alguien de nuestro público tiene alguna pregunta para que la puedan realizar? ¿No? Bien, Leti. De favor, ¿nos podrías comentar por qué es importante que se realicen casos de prueba en los sistemas? Y en ese sentido, las distintas métricas de software que existen, tanto para entornos estáticos como para entornos dinámicos, es decir, si evaluamos el código o evaluamos la ejecución, ¿qué importancia tiene, ¿no?, dentro de la ingeniería de software, ¿no? Bueno, es que en este caso la pregunta implica muchas respuestas. A ver, la primera, es importante priorizar porque cuando nosotros llegamos a la fase de pruebas en la vida real, en proyectos reales, muchas veces los planes no se cumplen. Llegamos ya minados en tiempo, en dinero, en esfuerzo. Ya si habíamos proyectado 2 meses, 3 meses para la fase de pruebas, la realidad es que llegamos con 1, con menos de 1. Y entonces de todo lo que hay que evaluar, ¿qué evaluamos primero? Esa es la pregunta así, crucial de esta parte de priorización. ¿Qué se debe de evaluar primero? Y bueno, en este caso, nosotros podemos evaluar mediante un conjunto de enfoques. Hay muchas métricas para hacer evaluación. Cuando nosotros estamos haciendo pruebas, bueno, ok, ¿cómo vamos a verificar que el sistema realmente está funcionando de una manera adecuada? Solamente con métricas. No podemos nosotros ahí estimar juicios ni suposiciones. Tenemos que hacerlo con medidas, tenemos que hacerlo con métricas. Una de las métricas más populares que había era las líneas de código, LOC. Esta fue la primera métrica que fue la primera que surgió históricamente. Pero bueno, en este caso el número de líneas de código ha sido muy rebatido y demás, porque sí, realmente no se puede comparar la complejidad de una condición importante dentro de una estructura de control con un comentario, por ejemplo. No la podemos ponderar igual. Entonces surgen más métricas. En la fase de diseño, nosotros podemos tener métricas dependiendo de los diferentes aspectos que queramos evaluar. Las dos primeras métricas, cualidades de diseño que nos están pidiendo los autores que en este caso trabajan en esta área de ingeniería de software, bueno, pues son el acoplamiento, la cohesión, si estamos hablando, la complejidad, si estamos hablando de sistemas orientados a objetos, bueno, la herencia, son propiedades que van a marcar en este caso atributos de calidad que debe de tener el sistema. Sin embargo, pues las métricas que van a medir esos atributos también son importantes. En este caso, las métricas incluso se pueden obtener de forma manual, pero ya hay herramientas que obtienen estas métricas de forma automática. Nosotros utilizamos, por ejemplo, un plugin del CodeProt Analytics que se instalaba dentro de Eclipse.
Desafortunadamente, pues ahorita que intentamos volverlo a hacer, vimos que ya el plugin parece que ya es de Google, entonces vamos a tenernos que adaptar en este caso al Google. Era realmente un plugin muy bueno. Entonces, en este sentido, pues evaluar un sistema es de entrada pensar en métricas. Y luego, bueno, ya que tienes todas tus métricas, ¿qué vas a hacer con eso? Bueno, pues normalmente se hacen modelos de proyección, pero por ejemplo, en esta parte de priorización, nosotros nos vamos antes. Nosotros, en lugar de irnos hasta la fase de pruebas, nos vamos a la fase de diseño. Y esa es la gran ventaja, este es el gran atributo de la propuesta, porque en este caso tenemos la capacidad en un momento dado de corregir antes de la implementación, antes de la codificación. Y eso brinda, reduce costos cuando en un momento dado, si quisiéramos corregir hasta que el sistema está en operación, pues sería costosísimo, sería muy, muy alto. Es ahí donde se dan las grandes demandas, ¿no? De las empresas que de repente tienen sistemas que fallan ya en producción y pues demandan a las empresas que los desarrollan. No, evitaríamos ese tipo de situaciones. Y bueno, a nivel internacional, los autores comentan que, los investigadores comentan que es adecuado acentuar en la fase de diseño, porque es donde realmente está la mayoría de errores, de acuerdo a sus perspectivas. Y bueno, eso es lo que yo puedo comentar. Muchas gracias, Leti, por tu clara respuesta. Para finalizar, de las métricas que fueron empleadas, bueno, sabemos que pues hay un listado de varias y pues conforme avanzan las investigaciones se van añadiendo nuevas métricas de software, ¿no? ¿Qué otras métricas adicionalmente pudieran emplearse para completar un caso de prueba? Ok, bueno, aquí nosotros estamos trabajando con sistemas orientados a objetos. Una propiedad muy importante que es parte de nuestro trabajo futuro es la cohesión. Ya tenemos el acoplamiento, ahora es la cohesión. Esta parte está muy interesante porque las arquitecturas al principio se proyectan como estáticas, pero la realidad de las cosas es que esas arquitecturas tienen que ir cambiando, los sistemas evolucionan, tienen que ir cambiando. Entonces, el enfoque actual de diseño en relación de arquitecturas de software es dinámico y en este sentido la cohesión junto con el acoplamiento generan esta perspectiva. De hecho, hay arquitecturas hoy, por ejemplo, las que tienen los sistemas que se van al espacio, que son dinámicas, que son autoconfigurables y lo que traen en este caso son agentes que en un momento dado detectan si hay funciones que se perdieron, por ejemplo, si la sonda perdió que pueda caminar, bueno, pues se va quitando la funcionalidad, se va autoajustando. Yo les comento a mis alumnos que es como, yo tengo una lavadora, que cuando le falta mantenimiento, me indica y ya le doy un clic al botón. La realidad de las cosas es que, por ejemplo, una sonda espacial, nadie la va a poder mantener, se va sola. Entonces se preparan esquemas desde el punto de vista arquitectónico que sean dinámicos para que el sistema se pueda autoconfigurar, se pueda en un momento dado autorreparar. Entonces, en este caso, la propiedad que está haciendo falta es la cohesión. Eso se logra con cohesión, con acoplamiento y bueno, y con complejidad. Y en este caso ya tenemos contemplados complejidad, acoplamiento y en este sentido estaría haciendo falta la parte de cohesión. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Leti. Hacemos entrega de la constancia. El Centro de Investigación en Matemáticas AC y la Universidad Tecnológica de Torreón otorgan el presente reconocimiento y agradecimiento a Leticia Dávila Nicanor, Héctor Rafael Orozco Aguirre, Marisela Quintana López y Abraham Banda Madrid por su valiosa participación en el Congreso Internacional SIMS 2021 con su artículo Enhancement to Test Case Prioritization by Software Architecture.
SIMS se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Torreón, Coahuila, México, del 20 al 22 de octubre de 2021. Firman Raúl Martínez Hernández, rector de la Universidad Tecnológica de Torreón, Hugo Montoya Díaz, presidente de Canieti, Coahuila, Durango, y Yesreel Mejía Miranda, presidente del SIMS. Muchísimas gracias por la ponencia, Leti, agradecemos tu participación y pedimos, si se encuentra presente en la sala, Joana Paladines, para que nos presenten su artículo, por favor. Bien, no se encuentra, les menciono, este artículo es la dimensión económica de la responsabilidad social empresarial en el sur del Ecuador, que nos hubiera presentado Joana Elizabeth Paladines Benítez. Entonces, si les interesa saber más al respecto del artículo, en las memorias del Congreso pueden encontrar el artículo completo. Muchísimas gracias por su tiempo y participación. Agradecemos la presencia de todos y por el chat les acabo de compartir hace unos minutos el enlace de invitación a nuestra conferencia magistral de clausura, la cual lleva como título Inteligencia Artificial en Ingeniería de Software, que nos presentará el doctor Arturo Hernández Aguirre del CIMAT ACE. Entonces, de favor, a las 2 y arrancamos con la conferencia. Tienen el enlace aquí por el chat y los invitamos para que nos puedan acompañar. Con esta conferencia estaríamos cerrando el evento SIMS 2021. Muchísimas gracias a todos por su participación. Tengan una linda tarde. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.